¿Cómo están? Ya tenía algo de rato que no nos veíamos por aquí para otra clase, pero bueno, aprovechando que Pau me comentó que iban a tener una carrera en un ambiente un poco más caluroso y también tomando en cuenta que ya es, pues bueno, ya casi verano, pues obviamente tenemos que empezar a hacer otras estrategias respecto a la hidratación, ¿va? Entonces, esta información no solamente va a hablar acerca de cómo debe ser la hidratación para calor o para situaciones de calor, sino más bien ahorita se van a dar cuenta cómo es igual de importante tanto en cualquier temperatura. A ver, déjenme quitar el micrófono de Rulo porque es que no puedo. Va, bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacer esta clase igual un poco, o esta plática un poco dinámica. Vamos a pedir un poco de participación, vaya, de quien quiera participar, porque voy a preguntar igual muchas cosas que ya hemos visto con anterioridad, a los que ya han estado, ya han escuchado clases anteriores, ya han visto de qué hemos estado hablando, pues esta clase va a complementar un poco esa información también. Cuando hablamos de temperatura o cuando hablamos de sudor o de hidratación en el deporte, tenemos que hablar mucho acerca de la termorregulación. Y esta termorregulación, pues bueno, es el mecanismo o el sistema que tiene el cuerpo, pues obviamente para mantener una temperatura corporal. Como sabemos, tenemos una temperatura pues normal, una temperatura a la que el cuerpo puede vivir y mantener todas sus funciones vitales, que es más o menos por ahí de 36 a 37 grados centígrados. Obviamente, cuando nosotros hacemos ejercicio, independientemente de la zona fría, caliente, húmeda, lo que sea, esta temperatura corporal, pues obviamente va a aumentar un poco debido a la demanda energética y también a las calorías que se están produciendo en este ejercicio. Esas calorías que les marca precisamente sus Garmin, su reloj o cualquier dispositivo que utilicen para contar calorías, que aún así nunca te dan obviamente un 100% del estimado, pero esas calorías que ustedes están quemando, pues también están generando calor. Y este calor, pues bueno, obviamente influye directamente, a ver, en la termorregulación. Déjenme admito a tres más que están aquí. Va. Entonces, ¿qué es la termorregulación? La termorregulación simplemente es el sistema o el mecanismo que tiene el cuerpo para enfriar el organismo y poder seguir cumpliendo algunas funciones vitales. Es importante que sepamos que, bueno, cualquier ejercicio, cualquier actividad repercute directamente en esta termorregulación. Ok, uno de los principales mecanismos cómo funciona esta termorregulación es que casi la mayoría de las veces o casi siempre esta temperatura se eleva y empieza a elevarse primero en la parte del core o en la parte del abdomen. Es por eso que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, probablemente se den cuenta que esa parte es la que primero se calienta, es la que primero transmite como calor o es la primera parte en la que muchos de ustedes empiezan a sudar, ¿va? Y es importante que sepamos que, bueno, una de las prácticas importantes o consideraciones importantes del ejercicio es que tratemos de hacer ejercicio con esa parte no tan llena pues de ropa, de accesorios o de cosas que puedan interrumpir esta correcta liberación de calor, ya que de ahí parte mucho la termorregulación también. También en algunas personas, bueno, dependiendo también, no todas las personas sudan igual, eso es importante que lo sepamos, pero lo que sí pasa es que en la mayoría de las personas empiezan a generar calor desde la parte central del cuerpo. Dependiendo de la intensidad, pues también va a ser la cantidad o la termorregulación que uno va a generar. Es importante que sepamos también que cuando estamos hablando de alta intensidad, ya a lo mejor muchos de ustedes conocen sus zonas de entrenamiento, saben cuándo están en una zona ligera, en una zona ya más moderada y en una zona ya pues de alta intensidad. Esto pues ya lo han determinado en sus entrenamientos, ya muchos están familiarizados con ellos, con eso,
Y es importante que sepan que a mayor intensidad del ejercicio, pues obviamente hay una mayor producción de calor. Aquí dice que la producción de calor en una persona con buena forma física puede superar los 1000 watts, o sea, energía. Esta energía que nosotros producimos aproximadamente en reposo, así como estamos ahorita todos escuchando, estamos produciendo alrededor de unos 70 a 100 watts de energía. Y cuando estamos hablando de ejercicio de alta intensidad, podemos superar los 1000 watts más o menos. Esto quiere decir que si nosotros alcanzamos como esas intensidades de vatios o de energía, pues podemos estar subiendo la temperatura corporal 1 grado cada 4 o 5 minutos. Entonces, imagínense que si les digo que la temperatura corporal necesaria o biológica para vivir es de 36 grados, imagínense que cada 5 minutos su temperatura va a ir subiendo 1 grado cuando estamos hablando de alta intensidad. Es por eso que el cuerpo en alta intensidad es normal que produzca muchísimo más sudor, porque está produciendo muchísima más energía que a, por ejemplo, digamos una zona 1 de trote y más en horas tempranas que no hace tanto frío, pues obviamente no se van a generar esos 1000 watts, pueden generarse unos 300, 500, hasta llegar a cifras pues muy superiores. También entra mucho o depende mucho también la tecnología de la ropa, ¿no? Porque hay obviamente ropa que permite una correcta transpirabilidad y otra que es un poco más difícil de ventilar el cuerpo, ¿no? También debemos entender que el mecanismo del sudor, el sudor es importante para mantener una termorregulación. La función que tiene el sudor es básicamente que nosotros mojemos nuestra piel para cuando nos llegue a dar un poco de aire, pues esto la refresque, ¿no? O refresque nuestro cuerpo. Esa es la única finalidad del sudor, refrescar un poco más el cuerpo. Aquí la idea es que también tratemos de, en la medida que podamos tratar de no sudar en exceso, pues sería lo ideal. Por eso muchos, a lo mejor ustedes han visto a muchos deportistas de élite que sigan en redes sociales, que cuando están haciendo rodillo en bicicleta o cuando están haciendo caminadora o cuando están haciendo indoor como tal, la mayoría se pone ventiladores. Esto con la finalidad, pues bueno, de aclimatar un poco más el cuerpo y de que la sudoración pues no vaya a ser excesiva, para que también puedan estarse un poco refrescando como si fuera temperatura ambiente. Ahora, esta termorregulación no solamente ocurre pues en calor, ¿va? Esta termorregulación también puede existir aún en climas pues fríos, en climas templados, en climas húmedos y bueno, y no solamente es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio. También depende mucho, pues a ver, imaginemos que les toca un entrenamiento de series, aún así estén en Alaska, pues posiblemente su temperatura corporal también se puede elevar hasta 1000 watts si llegan a intensidades tan elevadas del 80 al 120% del VO2 max. Es importante que sepamos que también aún en climas templados debe existir una buena termorregulación, o sea, a veces es como de aguantar un poquito más el frío, ¿va? La termorregulación es importante para eso, para que ustedes, aunque estén en carreras muy frías, no usen tanta ropa y así no generar tanto sudor y no elevar tanto su temperatura corporal. Por eso es importante que sepan que el cuerpo humano es casi capaz de adaptarse a todo. Entonces, si son muy friolentos en carreras, pues algo frescas, traten de ir en entrenamiento trabajando eso de correr con menos ropa, correr con ropa que obviamente transpire muy bien, que no guarde mucha humedad para no sentir tanto frío también. ¿Alguna duda hasta aquí? Dale, Gloria, contestada. No. Ok, Está ahí ahora, con sus lentecillos. Gloria. ¿Cómo afecta la deshidratación? Ya vamos a hablar un poco más acerca de la deshidratación o de esta pérdida de sudor. Ya dijimos que la termorregulación lo que hace es generar sudor para aumentar un poco la temperatura, perdón, disminuir un poco la temperatura del cuerpo. Pero si esta termorregulación no está siendo efectiva, a ver, no le estamos ayudando con una buena ventilación, no le estamos ayudando con una buena ropa que transpire, no le estamos ayudando con una buena reposición de líquidos,
no le estamos ayudando tal vez también con una buena aclimatación, que eso también es muy importante y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo va a afectar esto mi rendimiento deportivo? Bueno, lo primero que puede llegar a afectar, pues obviamente, a ver, lo primero que puede llegar a afectar, pues obviamente es el sistema nervioso central, ¿no? Obviamente el sistema nervioso central es el que determina las funciones que nosotros le ordenemos, pues para dónde desplazarnos, qué hacer, en el trail, pues obviamente dónde ir corriendo, dónde pisar, dónde moverse, dónde caminar, etcétera, etcétera. Este sistema nervioso se puede ver comprometido si no tenemos una buena temperatura, perdón, si no regulamos una buena temperatura, afecta directamente en ella. También afecta el metabolismo cerebral. Ustedes están ocupando mucho el cerebro cuando están en actividades, o sea, lo están ocupando pues para coordinar, para tener una buena coordinación ojo-mano, ojo-pie, para también saber qué trazada elegir en un sendero o algo así, pues obviamente el sistema nervioso central siempre entra ahí. Y este sistema nervioso central no está recibiendo un adecuado aporte de fluidos, de líquidos y de hidratación, pues obviamente también se ve comprometido en el rendimiento. El sistema cardiovascular también lo afecta, obviamente, la presión sanguínea. Si nosotros pudiéramos tomarnos la presión sanguínea durante el ejercicio, obviamente estaría muy lejos de cifras normales. Es parte del ejercicio, pero es importante que sepamos que una deshidratación puede afectar todavía más esta presión arterial y, bueno, aunado también a un aporte de oxígeno. Un golpe de calor, por ejemplo, disminuye muchísimo el aporte de oxígeno. Por eso es que hay muchas personas que en un golpe de calor se pueden desmayar por este aporte de oxígeno, por una disminución de metabolismo, porque simplemente está dejando de trabajar su sistema cardiovascular. Porque, por si no lo sabían, una deshidratación también puede ocasionar la muerte. Entonces, pues bueno, ya eso es como en condiciones más extremas. Afecta mucho el tema psicológico. Si ustedes nunca han sabido o nunca saben cuando ya están deshidratados, porque muchas personas no saben cuando están deshidratados, siempre lo relacionan con otros problemas, ¿no? Así de que, dormí mal, hoy me siento fatigado, no entrené bien, o a lo mejor me empezó a dar un calambre, me empezó a doler esto, y cuando puede haber cosas tan básicas como mantener una buena hidratación, que pudo haber ocasionado, pues, esos síntomas, ¿ok? La respiración, por ejemplo, eso también es un punto importante. Si ustedes alguna vez se han dado cuenta que su respiración está siendo un poco anormal durante carrera, digamos que están teniendo una ventilación más rápida o que les está costando un poco respirar, posiblemente también pueda deberse a una mala hidratación. Y bueno, obviamente también va a afectar el sistema muscular, es incluso el que más se ve afectado. ¿Por qué? Pues bueno, porque aumenta la temperatura de pues todo el organismo, el metabolismo, la información aferente, que la información aferente es pues básicamente lo que nosotros le ordenemos hacer a nuestro cuerpo en situaciones de carrera. Ahora, sale. Ahora, esta es más o menos una tabla en la que ustedes pueden ver más o menos de cuántos son las pérdidas de sudor. Aquí está expresado en litros, ¿sale? O sea, nosotros sudamos mililitros y litros dependiendo de la actividad. Y aquí van a poder ver cómo es que de acuerdo a la temperatura ambiente, también de acuerdo a la humedad, porque también no todas las zonas son igual de húmedas, va a ser la pérdida de sudor. Si se dan cuenta, en un ambiente pues templado de 13 grados, con una humedad pues no muy alta, este sería un clima más o menos como de tipo acá, tipo Pachuca, más o menos, pues tenemos apenas una pérdida de 800 mililitros o 0.8 litros por hora, ¿no? Entonces, imagínense, al menos una persona que entrene acá en estas zonas tendría que estar recuperando con 800 mililitros por hora para al menos cubrir más o menos ese requerimiento. Esa es la temperatura del segmento medio. O sea, vean cómo la temperatura ambiente es de 13 grados, pero cómo la temperatura del core o del abdomen puede elevarse hasta 38. Entonces, pues imagínense que ya 36 dijimos que es como la cifra normal, la temperatura del segmento medio puede aumentar muchísimo. Pero ahora imagínense una carrera tipo Jicotepec, no sé más o menos cuánto es el porcentaje de humedad de Jicotepec, ¿alguien me puede decir? No, no ¿Cómo tengo cuánto es, idea cuál René? sea el porcentaje de humedad, pero es bastante húmedo y mucho bochorno y así. Ok, vamos a dejarlo que está como en un 50%. Ahorita en un, digamos, un domingo que ya hace calor, están en un 25%.
perdón, un 25 grados con un 50% de humedad y pueden llegar a perder 1.4 litros por hora. O sea, tendrían que estar al menos consumiendo 1.4 litros por hora, que también depende obviamente mucho de la sudoración de cada persona, no todos sudan igual y también ya como comentamos lo anterior de toda la tecnología que existe, pero esta sería como una buena cifra para partir, ¿ok? Entonces estos son algunos ejemplos de cómo es la pérdida de sudor y yo lo que quería que vieran aquí es que cómo dependiendo también no solo de la temperatura, sino también de la humedad, va a depender la pérdida de sudor que ustedes pueden llegar a tener. Siempre tomarlo en cuenta porque es muy importante que siempre anticipen a dónde van a ir. Por ejemplo, cuando ya van a ir a una carrera, cuando ya van a ir a una competición a otro lugar, es importante que investiguen el clima, la temperatura, la humedad, cómo va a estar, a qué altitud, porque con todo eso se puede planificar pues un mejor resultado. Oye, por ejemplo, Román, el domingo vienen muchos, bueno, vienen varios aquí, Chadanis, a una carrera y nos está marcando, o sea, que de toda la semana el domingo es cuando va a ser más calor, es máxima 33, mínima 25 y humedad marca 54. Y va a empezar a las 9 de la mañana. Entonces, ese tema de la hidratación va a estar bastante bueno. Sí, claro, o sea, qué bueno que lo preguntas porque quienes vayan a correr y estén obviamente viendo esta plática o esta clase, pues van a aprender mucho para poner en práctica este fin de semana. Ahorita, por ejemplo, a grandes rasgos, esto que lo comentas, pues imagínate, aquí ya podríamos partir de un número, podríamos partir que estamos hablando de que pudieran estar a 25 grados con una humedad del 50%, y si no tienen ni idea de cuánto beber, pues ya al menos parten de esta cifra que es 1.4 litros, que sería como para esta competencia de este fin Por de hora, semana. ¿verdad? Sí, por hora. Aunque también depende de mucho. Por ejemplo, los geles te aportan líquido. Obviamente también ahí se contabiliza el Gatorade, el Powerade, todo lo que sea fluido, pues tiene que considerarse pues para esta cantidad ya y tomarlo en cuenta también. Ahora, vamos a empezar a hablar también ya de otros puntos que pueden ayudar a mejorar aún más esto. Y el primer punto que tenemos pues es la aclimatación, ¿ok? A ver, déjenme mover tantito aquí. Va. La aclimatación, bueno, se ha visto que también es importante, la aclimatación juega un papel importante obviamente en la pues, regulación de la temperatura corporal. Aquí hay varios puntos que menciona, estos puntos que ven aquí los menciona Oscar Jekyll en su libro de nutrición deportiva, y dice él que los atletas que planifiquen competir en condiciones ambientales cálidas deben aclimatarse al calor para obtener adaptaciones biológicas que disminuyan el estrés fisiológico. ¿Qué quiere decir? El estrés fisiológico es todo de lo que ya hablamos, es todo de elevar mucho la temperatura, de empezar a ocasionar todos los daños, por así decirlo, que vimos en todos los sistemas, nervioso, cardiovascular, esquelético, músculo. Entonces, si ustedes se aclimatan, pues obviamente todas estas demandas biológicas pues no van a ser tan estresantes para el organismo como alguien que pues obviamente quiera llegar a la carrera el mismo día y correr el mismo día. Por eso obviamente también parte mucho de que le llegue a ir un poco mejor a las personas que son locales, porque ya obviamente están más aclimatadas a esa temperatura, a ese ambiente y a esa humedad. Las sesiones de aclimatación, pues sí deben de durar al menos 60 minutos, o sea, un entrenamiento de 60 minutos y provocar un incremento de la temperatura corporal, o sea, estimular la sudoración. O a lo mejor ustedes se han dado cuenta que en entrenamientos muy ligeros, pues casi ni sudan por el esfuerzo, pero para poder lograr una aclimatación en un lugar nuevo, sí es importante que logren estimular la sudoración para poder adaptar un poco más el cuerpo y tener esta adaptación biológica. Las primeras adaptaciones se obtienen a los pocos días, pero las adaptaciones fisiológicas se logran en torno a los 7 días. O sea, van a tener, imaginemos, es muy difícil que un atleta pues llegue una semana antes a un lugar de competencia, ¿no? Al menos que pues sea una persona de élite y le paguen por eso y ese sea su trabajo, pues posiblemente sí pueda darse el lujo de llegar hasta 2 semanas antes al lugar de carrera. En la mayoría de las personas, pues obviamente tenemos solamente si acaso un fin de semana o 2 días para poder llegar y
podríamos tener un poco de adaptaciones, pero no como alguien que posiblemente pueda haber llegado pues, 7 días antes. Ya desde ese punto podríamos decir que se encuentran como en una desventaja. Los atletas deben seguir pautas de hidratación, o sea, porque también parte de la aclimatación, he conocido a muchos atletas que dicen, no, pues estoy aclimatando el calor, por eso no estoy tomando agua. Y así esto es como de que no, no tomar agua no te ayuda a aclimatarte más. Al contrario, puedes tener un estrés fisiológico y no generar una adaptación biológica. Entonces, para poder generar una adaptación biológica, sí tenemos que poner en práctica, aunque sea en aclimatación, las pautas de hidratación que vamos a ver más adelante. O sea, si tienen pensado en una carrera, a ver, en 2 meses tengo una carrera muy importante con mucho calor, pues sí, obviamente tengo que entrenar al menos una semana antes o 2 semanas antes en lugares muy calurosos para lograr estas adaptaciones también. Y obviamente poner en práctica en estas adaptaciones las pautas de hidratación. Chéquense, aquí está una gráfica de un estudio que hicieron en donde se dieron cuenta cómo afecta la temperatura del segmento medio. Acuérdense que entre más temperatura logren aumentar en su core o en su abdomen, esto quiere decir que no están teniendo una buena regulación. La idea es que si se eleve, obviamente se va a elevar, pero no llegar a una temperatura tan alta porque esto disminuye el rendimiento. Entonces, si se dan cuenta en este primer cuadro de acá, bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda. En este cuadro que ven acá, fue de un sujeto que no estaba aclimatado y que también estaba deshidratado. Si se dan cuenta, su temperatura corporal casi llegó a los 39 grados centígrados y esto disminuye totalmente el rendimiento deportivo. Si se dan, y acá, por ejemplo, aquí en medio, está otro sujeto que tampoco estaba aclimatado, pero sí estaba bien hidratado. El concepto euhidratado significa que estás bien hidratado. Entonces, imagínense, esta persona pues no logró aclimatarse, pero sí pudo seguir pautas de hidratación. Entonces, pues ya disminuyó muchísimo la temperatura que pudo desarrollar pues su abdomen o su core o su punto medio. Y aquí vemos una persona que logró controlar las dos variables, tanto poder aclimatarse como también poder hidratarse bien, y obviamente la temperatura ni siquiera alcanzó los 38 grados. Entonces, es muy importante que sepamos que entre más variables podamos manejar la aclimatación, la hidratación y todo lo demás, obviamente vamos a poder tener una mejor termorregulación. ¿Alguna duda con esto? Va. Entonces, ya Bien. viendo todo esto que fue la parte teórica, la parte un poco compleja de entender, porque realmente es muy difícil de entender un poco lo de la hidratación, traté de resumirlo en 3 conceptos. Termorregulación, que da parte a la sudoración para poder controlarla y que puede verse afectada si no se hidrata bien una persona o el atleta como tal. Y bueno, no solo hidratarse, si también puede aclimatarse, pues lo va a hacer aún mejor, ¿no? Bien. Vamos a empezar con recomendaciones. Ahorita vamos a hablar un resumen de las recomendaciones muy breves de la hidratación y al final vamos a hablar un poco del antes, el durante y el después. Es importante que si tienen alguna duda en este lapso de la presentación, la comuniquen para que podamos darle resolución ahorita mismo. Bien, primera recomendación. Se deben consumir dietas, o sea, la alimentación diaria, nutricionalmente equilibradas y bebidas de fluidos adecuados durante un periodo de 24 horas antes del evento o competición y más importante es la comida preentrenamiento o precarrera. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que básicamente a nuestra comida, a lo mejor 24 horas antes de la prueba, sí podemos ponerle un poquito más de sal a la comida, ¿sale? Y un poquito más, podría ser incluso hasta 3 veces más de lo que están acostumbrados. Eh, Obviamente aquí ya empezamos a romper muchos mitos, ¿no? De que la sal es mala, que puede ocasionar esto, o sea, obviamente estamos inundados de eso en redes sociales, pero en deportistas pues sabemos que son otras recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Entonces, primera recomendación, 24 horas antes de una competición, por ejemplo, ya muchos que tienen el menú de carga de carbohidratos, tanto hombres como mujeres, que ya les he compartido anteriormente para carreras, pues simplemente a esos mismos alimentos ponerles un poco más de sal para aumentar el consumo de sodio. ¿Con qué finalidad? Retener un poco más el agua. 2. Se debe beber alrededor de 6 a 8 mililitros de líquidos por cada kilo de peso corporal 2 horas antes del ejercicio. Por ejemplo,
si tenemos a una persona de 60 kilos y nos vamos por lo mínimo, estamos hablando que esa persona al menos debería de consumir 360 mililitros 2 horas antes del ejercicio y así tener el tiempo para la absorción. Y lo ideal también sería que 2 horas antes también lo combinen con algún alimento salado. Aquí pueden entrar alimentos como los pretzels, puede entrar a lo mejor un pan con crema de cacahuate, puede entrar también a lo mejor un poco de huevo con un poco más de sal. Y acuérdense que esto también forma parte de la comida pre-carrera o pre-entreno. Acuérdense que también a más tiempo, un poquito más de proteína y fibra. A menos tiempo, posiblemente tengan que elegir opciones más carbohidratos de más rápida absorción, pero que igualmente puedan aportar un poco de sodio. Ya muchos tienen esa información, pero si no tienen ese menú de carga de carbohidratos, me hablan en privado y se los hago llegar. 3. Durante el ejercicio se necesita comenzar a beber pronto y a intervalos regulares. Esto con la finalidad de evitar lo más que se pueda la pérdida de líquidos. Debemos entender que el ejercicio, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, el ejercicio muchas veces no es sano y mucho menos el que ustedes practican, el que nosotros practicamos, porque también me incluyo ahí, es el deporte de resistencia. Viéndolo desde un punto de vista fisiológico, podríamos decir que el ejercicio te deshidrata, el ejercicio te inflama, o sea, no solo del estómago, sino que te inflama a nivel sistémico, el ejercicio te oxida, o sea, que genera más radicales libres, ¿vale? El ejercicio depleta tu glucógeno, el ejercicio se acaba tu agua. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista fisiológico, podríamos decir que el ejercicio entonces no es sano. Aquí el chiste es que si nosotros le ayudamos al cuerpo a poder adaptarse a estas agresiones, posiblemente después el cuerpo ya no sufre. Y es por eso que también el cuerpo después pues ya no se enferma. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a tantas agresiones, que es mismas el ejercicio también, pero nosotros le dimos buenas pautas de hidratación, buenas pautas de nutrición, buenas pautas de descanso, buenas pautas de una metodología adecuada del entrenamiento. Entonces, obviamente todas estas agresiones pues pueden ser mínimas y podemos generar adaptaciones y adaptarnos a ellas. 4. Los fluidos ingeridos deben ser más fríos que la temperatura ambiente. Esto es muy importante porque he conocido atletas muy buenos en ciclismo, en carrera, en otro tipo de deportes, que he visto mucho la relación que tienen de que se lleven bien su abasto en hieleras, a lo mejor en ánforas que son térmicas o vasos térmicos, y esto también ha mejorado mucho su rendimiento. O sea, se ha visto, se ha comprobado científicamente que si la bebida que nosotros tomamos durante el ejercicio está un poco fresca, no fría, porque también puede ser un poco contraproducente, pero sí fresca, o sea, entre 15 a 22 grados, más ligera que perdón, más baja que la temperatura ambiente, pues esto aumenta muchísimo el rendimiento. Entonces, yo sé que a veces es difícil que en los abastos, sobre todo, haya pues bebidas frescas, ¿no? Ahí, si es que no, llegamos a alcanzar o hay de buena calidad un abasto, pues puede llegar a haber bebidas frescas, pero en otros casos, lo ideal es que si tienen la oportunidad de que los puedan abastecer, pues siempre que traten de darles la bebida lo más fresca posible. 5. Se recomienda añadir una cantidad adecuada de carbohidratos, ojo, o electrolitos a la solución de fluidos de reposición para los eventos que duren más de una hora. Esto con el fin de mejorar el rendimiento. Aquí me gustaría que alguien participara y me diga por qué es importante que la bebida que ya empiecen a tomar después de una hora tenga carbohidratos. El que quiera opinar, el que quiera hablar. Porque yo supongo que con esto complementamos la cantidad de carbohidratos que necesitamos por hora. Y ya a lo mejor no son sólidos, también con la bebida podemos meterle carbo, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Ya en anteriores ocasiones les había explicado la importancia de la nutrición durante el entrenamiento y parte de esta nutrición durante el entrenamiento es meter carbohidratos, pues obviamente durante la práctica, ¿no? ¿Qué cantidades? Pues más o menos como lo estamos viendo en este cuadro de aquí, ¿sale? En este cuadro de aquí que ya anteriormente se los he mostrado y cómo dependiendo el tiempo de ejercicio es la cantidad de carbohidratos que debemos ingerir. 6. Durante el Oye, ejercicio. tengo una duda rapidito ahí.
¿Y qué Dime. pasa si en lugar de 30 gramos le empiezo a meter los 60 desde la primera hora? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. De hecho, eso es más como, a ver, sí pasa algo si posiblemente no estás entrenado. Va, obviamente, posiblemente las primeras veces que lo intentes o que lo estés entrenando, pues sí tengas un poco de malestar, un poco del estómago que se infle un poco, a lo mejor un poco de distensión abdominal, pero ya una vez que lo domines o que lo pongas mucho en práctica en el entrenamiento, pues puedes aguantar desde la primera hora 90 gramos, que fue lo que hizo Eliud Kipchoge en el maratón que ganó. O sea, él desde la primera hora pudo meterse en pura bebida, porque no lo consumió ni geles, ni barritas, ni nada. En pura bebida logró consumir 90 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, ¿él qué hizo? Pues mató dos pájaros de un tiro. Controló la hidratación, controló el aporte de carbohidratos, todo en una sola bebida. Y lo puedes hacer desde la primera hora también, aunque también depende de la competencia. Su competencia solamente iba a durar 2 horas, era de muy alta intensidad y él buscaba pues obviamente el máximo rendimiento. Va. Ahora, durante el ejercicio intenso de más de una hora, los carbohidratos se deben ingerir de cantidades de 30, 60 o hasta 90, como acabamos de decir, para mejorar el rendimiento y esto puede conseguirse con cantidades como 600 o 1200 mililitros de bebida isotónica. Por ejemplo, a veces también debemos de tomar en cuenta la intensidad, ¿ok? Porque, a ver, yo les hago una pregunta respecto a lo que dijimos de Eliud Kipchoge. ¿Por qué creen que él no comió, por ejemplo, una barrita durante el maratón? O se metió a lo mejor un ate de membrillo, por ejemplo, o unos Sport Beans. ¿Por qué fue líquido? ¿Por qué creen que habrá sido líquido solamente? para que se asimilara más fácil. Sí, obviamente para que le causara el mínimo malestar, ¿no? El mínimo malestar posible para que se pudiera digerir súper rápido. Además que el tiempo que le quita abrir la barrita, ponérsela en la boca, masticarla, no sabemos si se va a ahogar cuando le esté intentando pasar, ¿sí o no? Entonces, pues obviamente era muchísimo más fácil tenerlo todo en líquido. Y eso debemos de saber que a veces con solo 600 mililitros de bebida isotónica o a lo mejor una bebida de 1 litro, podemos fácilmente cubrir ese requerimiento. Es lo que yo siempre digo a los pacientes, que a veces enfocan mucho en contabilizar en productos sólidos, cuando a veces lo práctico también llega a estar ya solo en las bebidas. O sea, ¿para qué estar contabilizando tanto las barritas, los geles, barritas de arroz o productos sólidos, cuando siempre, a lo mejor hasta de manera más sencilla, pueden cubrir esa cantidad solo con la bebida? Y tómenlo en cuenta. Va, 7. Ok. A esto ya lo dijimos. Esta es la 8, me brinqué ahí un número, pero bueno. En estas bebidas se recomienda incluir sodio. A ver, aquí ya vamos a empezar a hablar como del micronutriente o del mineral esencial para el sudor, ¿va? O de lo que siempre debemos buscar, que es el sodio. Obviamente, no todos tenemos las mismas pérdidas de sodio. Eso es importante que lo sepan, ¿sale? No todos podemos, hay unas personas que sudan más salado, hay unas personas que apenas si sudan, hay unas personas que apenas si corrieron 5K y ya están súper blancos, tienen la costrota de sal en su ropa. Entonces, pues bueno, obviamente eso siempre, siempre, siempre se debería individualizar. Es difícil, realmente es difícil individualizarlo porque tendrían que hacerse pruebas de sudoración, más análisis de sales y todo eso, y es un poco complejo realizarlo. Incluso Gatorade sacó un parche, que es el que se pone aquí en el antebrazo, y ese ya pues te dice todo, te dice cuánto fue tu pérdida de líquidos, cuánto fue tu pérdida de sodio, cuánto fue tu pérdida de potasio y demás minerales como cloro, y así es súper fácil planificar cuánto debes de beber, qué le debes de poner. Por ejemplo, Gatorade, a veces ahí mismo en la aplicación te da la recomendación de consume el Gatorade, pero extra añádele este alimento para llegar a tu requerimiento de sodio. Entonces es muchísima tecnología, la verdad es que todavía no están a la venta esos parches para población en general, todavía siguen haciendo un poco de pruebas, entonces ya cuando los tengamos, pues lo ideal sería empezar a utilizarlos para empezar a mejorar el rendimiento también. En la solución de rehidratación que se toma durante el ejercicio hay que incluir esto, entre 500 a 700 miligramos de sodio por hora. O sea, eso es por hora porque es realmente lo que se puede llegar a perder por hora de sodio en el ejercicio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo podemos lograr?
Un litro de Gatorade, por ejemplo, te aporta 300 miligramos de sodio, que es casi lo mismo que el Electrolit y el Powerade, te aportan casi lo mismo. Pero si estamos diciendo que tenemos pérdidas de 500 mínimo por hora, entonces posiblemente nos esté haciendo falta algo más. Ahí podríamos recurrir a lo mejor a pastillas de sal extra, perdón, de estas que son efervescentes. Podríamos incluso añadirlas aquí al Gatorade para aumentar la cantidad de sodio o tomarnos el Gatorade con pastillas de sal que ya venden, ¿sale? Aquí, por ejemplo, esta Sal Stick. Estas pastillas te aportan 200 miligramos de sodio por porción, por tableta, más bien. Entonces, pues ya si tenemos una tableta más un litro de Gatorade, estamos hablando que fácilmente cubrimos 500 miligramos de sodio. Hay personas que solamente entrenan con agua, ¿sale? Imagínense, ni siquiera están llegando a 1 miligramo de sodio que se pueda aportar. Entonces, es importante que siempre lo consideren. Ahora, aquí están viendo ejemplos de electrolitos o alimentos, o perdón, bebidas que tienen sodio pero con azúcar. Y aquí están viendo una sin azúcar. Esta también es un suplemento de sal sin azúcar. ¿De qué depende? A ver, alguien, si me puede decir también, ¿de qué depende cuáles vamos a utilizar? Si son con azúcar, sin azúcar, ¿qué lo, qué lo podrá, qué lo podrá determinar? ¿Alguien que quiera opinar? Pues que los que tienen azúcar tienen carbohidratos, ¿no? Sí, obviamente también a lo mejor si es un entreno cortito, de 1 hora, que no requiera tanto aporte de Pudiese ser carbos. la intensidad, perdón, la intensidad que vamos a hacer el ejercicio, puede ser, no sé, bueno, eso, ¿no? La intensidad. Claro, sí, tiene que ver mucho la intensidad. Si lo relacionamos mucho con la tabla que ya habíamos visto antes, ¿sale? Con la tabla que habíamos puesto aquí, obviamente si el entrenamiento es menor a 1 hora, posiblemente no necesitamos meter cantidades de carbohidratos, pero sí de electrolitos. Entonces ahí podríamos recurrir a fuentes de fluidos que aporten electrolitos, pero no carbohidratos. Pero si ya el ejercicio va a ser mayor a 1 hora, pues posiblemente sí pueda meter bebidas con electrolitos y con azúcar también. Y depende mucho de la intensidad también, porque imaginemos, a ver, ya me dijo Román que si solo voy a entrenar 1 hora, pues puedo meter sin azúcar, pero ¿qué tal si esa hora fue de intervalos? ¿Qué tal si esa hora fue muy explosiva? ¿Qué tal si esa hora fue de alta intensidad? Entonces, posiblemente ahí también pueda meter bebidas con carbohidratos y con electrolitos. Pero sí, muy bien, Yanni, también tiene mucho que ver la intensidad. Y bueno, vamos a hablar de, ya por último, ya para finalizar, de las recomendaciones. Las que vimos hace ratito fueron recomendaciones como que muy generales que siempre debemos tomar en cuenta en toda la medida global de la hidratación, pero aquí vamos a ver unas medidas puntuales de lo que es un antes, un durante y un después del ejercicio. Va, el antes, al menos antes de carrera, va, aquí ya vimos que, bueno, ya me dijo Román que un día antes mi alimentación, obviamente va a tener un poquito más de sal la comida, voy a hidratarme un poco mejor. En el plan que les mandé de carga de carbohidratos viene más o menos la cantidad de líquido y bebida isotónica que deben de consumir. Y también, bueno, justo antes de carrera, o sea, 2 horas antes de iniciar, debemos de tomar de 6 a 8 mililitros de líquido por kilogramo de peso corporal. Si estamos hablando de una persona de 70 kilos, lo mínimo que debería de tomar son 420 mililitros 2 horas antes del ejercicio. Estos 420 mililitros, imaginemos que una persona solo los eligió de agua, pues yo solamente tengo agua, pues lo ideal sería combinarlos con un snack salado para poder retener un poco esa agua también. ¿Ok? Esto en dado caso de que solamente tuviéramos agua como fluido. Pero si ya tenemos una fuente más de electrolitos, pues bueno, si obviamente si es situación de, si es situación de carrera, pues puedan incluir bebidas con carbohidratos y posiblemente si solamente es un entrenamiento, pues electrolitos sin carbohidratos, ¿no? Pero cumpliendo las cantidades de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso 2 horas antes. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Al consumir solamente agua antes de, ¿es cuando puede llegar a resultar en una hiponatremia? Sí, exacto, sí, porque tus niveles de sodio bajan. Metes más agua, entonces ahora lo que tiene que hacer el organismo es sacar sodio de tus células para lograr un equilibrio y esto puede provocar una hiponatremia. Exactamente.
Ok, gracias. ¿Va? Entonces, si ustedes a esta agua solamente le combinan, imaginemos unos pretzels, o volvemos a lo mismo, unas galletas saladas, puede ser también un buen snack, o a lo mejor, por ejemplo, eh, ¿qué más? Puede ser un pan tostado con crema de cacahuate, y si le añaden un poco de sal extra, pues posiblemente lo que hacen es que ese sodio que ya tenían, pues no lo vayan a sacar de las células porque le están metiendo un poquito más en 2 horas antes de la carrera o de competencia o del entrenamiento. ¿Va? Oye, El Román, ¿y los flask, Enduro Lights cuánto te dan de miligramos de sodio? los de Hammer. Ajá, Es que tiene 3 presentaciones de Endurolight. Están los Fizz, que son estos de aquí. estos, los Están, Fizz. ok, estos Endurolights creo que son efervescentes y por cápsula te Sí, aportan, si no me equivoco, 60 miligramos de sodio. Es más, tengo un bote, no recuerdo, bueno, no recuerdo poquito, ¿no? exactamente cuánto, al rato les paso el dato, les paso una foto igual, pero sí no te aporta mucho por porción. Aparte, hay que tomar en cuenta que para poder llegar a ese requerimiento que te marca la pastilla o la tableta efervescente, tendrías que tomarte toda la cantidad de líquido en la que lo tienes que diluir, Sí, es ¿no? cierto. ¿Va? Por ejemplo, si te dice, a ver, una tableta efervescente te aporta 100 miligramos de sodio, pues sí, pero tendría que tomarme el medio litro de líquido para poder tener esos 100 mililitros de sodio, ¿no? En cambio, si tengo una sola cápsula de sal que ya me aporta 200, pues imagínate el ahorro pues de energía, de agua, de todo, pues con una sola cápsula obtener 200 y que todavía te quede Sí, agua para el resto de carrera, cierto. ¿no? Va. Durante. Lo ideal, obviamente, la hidratación durante, ¿no? Debe ser muy específica porque no, volvemos al mismo, no sabemos cuánto sudamos exactamente cada quien, que todos tenemos pérdidas de sudoración distintas, pero aquí lo que podemos hacer, que es una recomendación general que yo le doy a mis pacientes, es empezar a beber de medio litro a 1 litro de líquido por hora de ejercicio. ¿Esto de qué va a depender? De la intensidad y, como ya vimos anteriormente, de la temperatura, de la humedad, de la intensidad y de todos los factores que ya vimos para saber y determinar cuánto tomar. Por ejemplo, en los ciclistas, yo sí les pongo una recomendación mínima, que es más o menos de 1 ánfora por hora. Una ánfora tiene aproximadamente 600 mililitros y esa es una recomendación que yo les digo que es lo mínimo, pero también estamos utilizando en ellos, pues, pastillas de sal, a lo mejor algunos alimentos que también les aporten sodio o electrolitos, y así pues también no descuidamos mucho su aporte total de sodio. Pero en ustedes como corredores, creo que exactamente cuánto tiene un flask, más o menos, ¿alguien sabe? 500. Ok, pues aquí podemos hacer esta regla, aplicarla igual que en el ciclismo o en un deporte de resistencia, que sería al menos acabarte un flask por hora. O sea, eso sería como lo mínimo que deberían de cumplir en entrenamientos para que así lo puedan replicar en carrera también. ¿De qué va a depender si este flash va a tener carbohidratos o no? Pues de la intensidad y duración del ejercicio, como ya lo vimos también. ¿Ok? Y bueno, para el después, o sea, inmediatamente al terminar, lo que se recomienda es consumir 1.5 litros por cada kilo perdido. O sea, volvemos a lo mismo. Tendríamos que hacer una tasa de sudoración para ver yo, Román Martínez, cuánto pierdo en el ejercicio, para ver, por ejemplo, cuánto pierde alguien más, pesarlos antes, pesarlos después, restarle el líquido consumido y más o menos tener una pérdida. Pero más o menos en una recomendación general, que es como un promedio de las pérdidas de atletas, lo ideal es que se consuma de 1.8 a 2.4 litros de fluidos al terminar, tan pronto como sea posible. O sea, como en el lapso entre 1 y 2 horas posteriores al terminar, tú tendrías que haberte tomado al menos 1.8 litros de fluidos. Y aquí, pues puede entrar de nuevo agua con snacks salados, carbohidratos con electrolitos. Aquí sí pueden entrar carbohidratos. A ver, ¿por qué en el después sí tendría que ser una bebida con carbohidratos? ¿Quién me puede decir? Para recuperarse. Pues sí, para recuperar el glucógeno, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente del glucógeno, de cómo se pierde en el ejercicio, y si nosotros le ponemos un poco más de carbohidratos, estamos mejorando esta reposición. Y además, la bebida estrella para recuperar después del ejercicio, pues que es la leche, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la leche la bebida estrella para recuperar?
La proteína. ¿Sí? Porque la leche es una bebida que te aporta todo, te aporta proteína, te aporta carbohidratos, te aporta sodio, te aporta agua, que es todo lo que necesitamos para recuperar, ¿no? Entonces podríamos incluso también contabilizar pues estos mililitros de leche que pues obviamente va a consumir la persona, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Y bueno, ya para finalizar, también es importante, no se olviden que el monitoreo es muy importante, ¿sale? Obviamente algunas personas ya conocen cuando están deshidratadas y cuando no. Muchas personas lo tienen ya muy bien presente, pero muchos otros no. No saben cuándo están deshidratados, cuándo están bien hidratados, pero una de las herramientas para monitorizarlo o para tenerlo muy sencillo, pues es el color de la orina, ¿no? Aquí lo que tenemos que siempre buscar es que nuestra orina se encuentre entre estos dos colores, entre 1 y 2. Y cuando o a medida de que este color de la orina vaya pues aumentando o vaya cambiando de color, pues obviamente es un indicador de que estamos deshidratados, ¿no? Ustedes tienen la orina por lo regular en estos colores, pues traten de siempre tomar un poco más de líquido y poder llegar a estos de acá, ¿ok? Ahora, también no es bueno si siempre, pues la sacan blanca, blanca o transparente, también no es bueno, ¿eh? Tenemos que saber que esto ya es un estado de sobrehidratación, que también lo único que está haciendo, pues el cuerpo estar sacando, porque posiblemente está teniendo un exceso de agua, ¿ok? No de sodio, y por eso no la está reteniendo y la está sacando. Entonces, también un estado de sobrehidratación, pues puede causar una hiponatremia también. Y pues bueno, eso sería todo. Realmente es algo complejo de entender. La hidratación es uno de los temas más difíciles que hay en la nutrición deportiva, sobre todo en atletas como ustedes que son de resistencia, que son de larga duración, que hay muchas variables, que esa temperatura ambiente, que puede cambiar todo, lo complica aún más. Pero si ponen en práctica estas recomendaciones que son pues generales, pero que son muy valiosas, estamos hablando de que las recomendaciones generales son un 80 a 90% efectivas en toda la población. Entonces ya es un porcentaje grande que a la vez, pues obviamente está mejorando su rendimiento. Y esto, pues no solamente mejora su rendimiento, mejora su salud. Al mantener una buena termorregulación, garantizamos de que también, pues el sistema inmunológico no está sufriendo. O sea, el sistema inmunológico se está adaptando, no está sufriendo tanto a nivel fisiológico y vamos a poder seguir practicando el deporte, pues por muchísimos años más también. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden mandar mensaje a mis redes sociales. Yo les ayudo, les puedo ayudar a planificar a detalle con cada uno. Y cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir por ahí. Pau, no sé si quieras agregar algo más. Sí, pues nada más como para reafirmar los puntos y lo que nos platicó Román. O sea, a veces podemos entrenar tantos meses para una carrera y un detalle tan sencillo como es el llevar agua puede hacer que el objetivo no se cumpla. Entonces, sí son pequeñas, bueno, pequeñas cosas que al final pues influyen demasiado en el rendimiento que ustedes van a tener, sobre todo, pues ya saben, los ultras, por el tiempo en el que están expuestos al ejercicio, pues no se les debe de pasar nunca estos detalles. Y de verdad empezar a ponerle mucha atención, ¿no? A que si están hidratados día con día, pues el día de la carrera ya van a llegar mejor, ¿no? Pero pues también, sobre todo, si ese mero día, por no llenar el flasco, por no querer perder un minuto en el abasto, pues les va a costar más en su rendimiento. Entonces, pues cuiden mucho estos detalles. Espero les haya gustado, hayan aprendido y de verdad cualquier duda, pues pregunten. Y ya, no sé si alguien tiene dudas. Oye, No. una pregunta más. ¿Por qué, eh, por ejemplo, para entrenar decías que agua sola con un snack salado? ¿Por qué no echarle sal al agua del bidón y ya? Porque pues, es curioso, tú tienes que prepararte como para todos los escenarios posibles, ¿sale? Puede llegar algún momento en el que haya agua, haya algún snack salado y no tenga sal de mesa. También puede llegar a haber Ok. ocasiones, ¿no? Entonces, si hay sal de mesa,
pueden aplicar una conversión algo sencilla, ¿sale? Si alguien tiene como básculas grameras en casa que pueda empezar desde 1 gramo, 1 gramo de sal de mesa con la que ustedes le ponen la sal a su comida, 1 gramo de sal de mesa te aporta 400 miligramos de sodio, ¿ok? Entonces, si ya dijimos que necesitamos 500 miligramos por hora de sodio, pues estamos hablando que si nos llevamos una bebida casera hecha por nosotros, pues podríamos agregarle entre 1.5 a 1.7 gramos de sal de mesa y ya garantizamos estos mínimo 500 miligramos de sodio en su bebida, que le pueden poner limón, le pueden poner naranja, le pueden poner alguna fruta, le pueden poner algún otro saborizante y bueno, sale muchísimo más económico también. Pero no siempre en algunos lugares o en algunas carreras pues puedes encontrar sal de mesa, ¿no? Entonces sí puedes encontrar alguna tiendita con un snack salado también. Sí, aparte como dices que sería mucho más difícil para llegar a ese requerimiento, hay que tomarse todo el bidón, ¿no? Sí, exactamente, también. Son muchos puntos a tomar en cuenta. Pero, por ¿Alguna ejemplo, otra duda? en un entrenamiento tú recomendarías, o sea, bueno, tú aceptarías eso. O sea, en un entrenamiento, voy a ir a correr, no sé, hora y media. Pues me pongo un bidón y le pongo sal y ya. Sí, totalmente. Yo lo he aplicado. Ok. Sí, totalmente. Es más económico, es más accesible cuando ya se te acaban las pastillas de sal efervescentes y ya no tienes pues de dónde recurrir a electrolitos, afuera está haciendo mucho calor, pues yo creo que la sal de mesa pues no le falta a nadie y la puede utilizar también. Es una herramienta más de muchas y tienes que a veces aplicar todas esas herramientas para ver pues cómo te sienta cada una, cuál te gusta, cuál se te hace más Sí. sencilla. Ok, ok. Gracias. De nada, amigo. Raúl, creo que tienes una pregunta, bro. A ver, dale. ¿O no? Va, pues creo que no. Súper, pues supongo que ya sería, que no lo deja hablar. A ver, pues quién sabe. O escríbela, Rulo, si quieres. Yo tengo dos preguntotas, Román. A ver, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿qué onda, amigo? Oye, dijiste que la leche después del entrenamiento y en caso de, no sé, una competencia, tomarla antes. Pues mira, depende. Ya en algunas ocasiones habíamos hablado de la nutrición pre-entrenamiento o la nutrición pre-carrera y no hay que olvidar que la leche es un alimento que te aporta, pues ya dijimos que proteína y carbohidratos, ¿no? La proteína, como tal, no forma parte de un nutrimento que sea importante para antes del ejercicio, ¿sale? En algunos contextos puede ser, por ejemplo, si es un entrenamiento, si es una competencia que va a ser de ultra distancia, a una intensidad tal vez no tan elevada, pues sí va a haber un poco más de degradación muscular. Ahí podríamos priorizar un poco más el consumo de proteína antes de, pero no hay que olvidar que la leche también es uno de los alimentos que puede ocasionar algunos, aunque sean mínimos, pero algunos malestares gastrointestinales. Entonces, si eres una persona bueno, que a lo mejor la leche pues deslactosada o la entera, la que sea, te sienta bien, vas a hacer una competencia pues a lo mejor muy intensa y no vas a empezar muy duro, por ejemplo, una ultradistancia que no vas a empezar al sprint como en otras categorías, pues posiblemente podríamos considerarla, pero no en todos los entrenamientos ni en todas las competencias tampoco, porque pues, no son necesarios en todos. Lo necesario siempre son los carbohidratos. Las proteínas va a depender de muchas cosas. Ok, gracias. Y la otra es, pasa que empieza una carrera fría temprano con lluvia y ya a mediodía o pasan 2 horas y empieza a levantarse el bochorno.
¿Qué priorizar en el frío? ¿Carbohidratos y en el calor los electrolitos? ¿O cómo ahí sería una Pues fusión? mira, si pones ese escenario de que llovió, imaginemos, ¿no? De que hubo mucha agua y que luego de la nada empieza a haber mucho calor, estás hablando de que va a haber mucha humedad, ¿cierto? Porque va a haber mucha condensación de esa agua, evaporación y va a aumentar la humedad. Entonces, si esa humedad aumenta, estamos hablando de que podríamos aplicar esto de aquí a, imagínate, una humedad después de la lluvia, obviamente es la más, digamos, la más intensa, por así decirlo, y podría llegar a una temperatura de, perdón, a una humedad de hasta el 90%, ¿sale? Porque es agua que ahí mismo se está evaporando. Entonces, con más razón, ve cómo se aumenta pues la cantidad de líquidos que debes de consumir. Ya viste, casi rozándole a los 3 litros, porque tú también te vas a dar cuenta cómo también tú vas a estar sudando más con este porcentaje de humedad, ¿ok? Entonces, sin duda, si estamos hablando de que está habiendo más pérdidas y que estamos diciendo que debe de haber 500 miligramos de sodio por litro de agua, ¿sale? O por hora. Entonces estamos hablando de que aquí en 3 litros casi, pues la cantidad de sodio se superdispara. Estamos hablando de casi 1 gramo de sodio, no de sal, 1 gramo de sodio, ¿sale? Que obviamente es muchísimo. Estamos hablando del sodio que tienen 3 litros de Gatorade, estamos hablando del sodio que tiene a lo mejor 3 pastillas de sal o 6 pastillas de sal, más o menos dependiendo la marca. Entonces, pues sí, si llega a haber muchísima más cantidad, todo se aumenta la cantidad de líquido y por ende también se aumenta la cantidad de sodio. La cantidad de carbohidratos, pues va a depender de lo mismo, de la duración y de la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, aunque haya esta humedad, pero ya estás haciendo más de 1 hora de ejercicio, pues posiblemente lo ideal es que esa bebida también tenga carbohidratos para ir mejorando el rendimiento. Va, gracias, Roman. Dale, amigo. ¿Alguna otra duda? A ver, puso el rulo que, y en carreras largas, el jitomate con sal. Lo he probado y se me sienta chido. Sí, yo la verdad personalmente no lo he probado. He escuchado que en muchas carreras, sobre todo creo que del norte o cosas así, te dan jitomates con sal. Falta mucho por investigar. Realmente lo que se ha visto, pues que sí, el jitomate también tiene un aporte de sodio y de potasio. Entonces, en algunas condiciones, pues imaginemos, el potasio también se pierde en el sudor, ¿no? Si te sienta bien, te has sentido bien, obviamente, si te comes 3 jitomates, pues ahí me platicas si te sigues sintiendo bien, ¿no? A lo mejor con solamente medio jitomate con sal, te has sentado bien, a lo mejor ha funcionado también de una u otra manera como placebo, ¿no? Pero si fuera lo top, 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 pues obviamente lo consumirían los élite también, ¿no? Entonces, pues vaya, son estrategias que le pueden servir a algunos, algunas personas están ya muy acostumbradas a ellos, ¿sale? Personas que entrenan con eso, pues obviamente les va a sentar muchísimo mejor que alguien que no, pero si a lo mejor te ha servido, te ha funcionado, simplemente trata de no excederte en la cantidad de jitomates, porque no hay que olvidar que también es fibra, y mucha fibra corriendo, pues obviamente te pueden aumentar las ganas de ir al baño, ¿no? Y eso pues no va a estar muy chido también. Yo pienso que lo del jitomate es también como por una cuestión, bueno, a mí me ayuda porque no me gusta tanto lo dulce y como Ok, después de que vas tomando tanto Gatorade o tantas bebidas isotónicas que generalmente son dulces, cuando agarras el jitomate con sal te sabe muy fresco y te sabe salado, entonces como que cortas todo eso dulce que traes en la boca de las gomitas o de las bebidas, entonces como que te aliviana, es como si te tomaras un traguito de cerveza, como que te aliviana más, ¿no? sí, claro, o sea, al final sí es importante tener incluso alimentos que rompan un poco el dulzor, ¿va? Porque sí, obviamente sabemos que todos los alimentos, pues gomitas, geles, bebida isotónica, la mayoría tiene una alta cantidad de azúcar, ¿va? Porque eso es lo que se necesita, pero sí hay alimentos que pueden lograr romper pues esta sensación de dulzor. El primer alimento, pues obviamente es el agua. Yo siempre les recomiendo a los pacientes es que después de tomarse un gel, después de tomarse unas gomitas o algo, si pueden llevarse un flask de pura agua o de pura agua con sal, sin ningún endulzante,
pues posiblemente tú vayas rompiendo ese dulzor cada que consumes algo, no hasta un jitomate después de 10 geles o un jitomate después de otros 10 geles, porque no mejor ir dándole un traguito de agua con sal después de cada gel, y posiblemente también puede ser muchísimo mejor. Pero sí, se puede aplicar en algunos, o sea, en algunos les gusta, lo prueban mucho y al final pues es algo que les da para arriba por el simple hecho de estar familiarizados con ellos. Pues súper, yo creo que si ya no hay